SER Podcast. Edición especial de Hora 25, elecciones en Andalucía. Juanma Moreno disuelve el Parlamento andaluz y convoca a las autonómicas el 17 de mayo, sorprendiendo así a prácticamente todo el mundo que daba por hecho que las elecciones iban ya a junio. Mi decisión de disolver el Parlamento de Andalucía y convocar elecciones autonómicas para el domingo 17 de mayo. Es una fecha idónea para facilitar la máxima participación posible. Votar cada 4 años con la legislatura cumplida y habiendo aprobado 4 presupuestos es normalidad democrática. La estabilidad política se ha convertido en una seña de identidad de nuestra tierra, de Andalucía. Han sido 4 años intensos en los que el Parlamento ha aprobado 64 leyes y decretos leyes. Situaciones muy desgraciadas como la de Adamuz o la del tren de borrasca de este invierno han sacado lo mejor de nosotros mismos. Las andaluzas y los andaluces hemos dado un ejemplo colectivo de coraje, valor y serenidad ante toda España. Estoy convencido de que ese instinto colectivo dará como resultado la mejor elección posible el 17 de mayo. Claves de esta inesperada convocatoria de elecciones, inesperada por el momento. Jefe de informativos de la SER en Andalucía, Fernando Pérez Monguío. Buenas noches de nuevo, Fernando. Buenas noches, Aimar. El presidente de la Junta, muy poco dado a las sorpresas, deshoja la margarita cuando nadie o muy pocos lo esperaban. Sorprende, como bien decías, porque aunque agota prácticamente la legislatura, siempre dijo que si no se producía nada normal, como que Pedro Sánchez adelantara las generales, los andaluces votaríamos en junio. Pero ni 7, ni 14, ni 21 de junio, ni incluso el 31 de mayo, que es una fecha que ha sonado con fuerza los últimos días, sino el 17 de mayo, un impasse en el calendario festivo de la primavera andaluza, dice el presidente, para favorecer una mayor participación. Lo ha anunciado Moreno en una declaración institucional en la que claramente ha apelado al voto útil para no depender de Vox. No ha citado al partido ultraderecha, pero sí ha apelado a las bondades de la estabilidad política de los últimos 4 años e incluso invocaba a los andaluces a demostrar el instinto colectivo de Adamuz y los temporales para elegir, decía, lo mejor posible. 2 tragedias que han golpeado a Andalucía y que han terminado por convencer lo que le pedían sus asesores, que convocara ya. Y es que Moreno no quiere ni en pintura depender de Vox, aunque las encuestas ponen en entredicho su mayoría absoluta, que está fijada en los 55 diputados. Actualmente tiene 58, pero algunas encuestas le dan superando por poco los 50, como la última del Correo Andalucía, con un PSOE que no toca suelo y que tendría que luchar incluso con Vox por la segunda posición en algunas provincias. Un hipotético sorpresón de la izquierda se esfuma, por tanto, sobre todo teniendo en cuenta además la enorme fragmentación de la izquierda del PSOE. Recordemos, 3 papeletas distintas: por Andalucía, Podemos y Adelante Andalucía. Son las 9:33 de la noche, las 8:33 en Canarias, y nos escucha María Jesús Montero, que es la vicepresidenta del Gobierno y la candidata del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía. Señora Montero, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Aimar. ¿Qué lectura hace de esta convocatoria 17 de mayo, elecciones andaluzas? Bueno, primero es una noticia para la que estábamos preparados, acudiendo a una convocatoria, como se puede imaginar, con toda la ilusión, con todas las ganas y respondiendo a la vocación de cambio que está expresando Andalucía. Yo creo que esta fecha lo que demuestra, Aimar, es que la crisis sanitaria que se expresa en los testimonios, en las convocatorias de manifestaciones que incluso estaban para esta semana y para después de Semana Santa, toda esa movilización que se está produciendo en un tema tan sensible como la salud, yo creo que le ha hecho que se piense que la situación vaya peor y que por tanto prefiere convocar las elecciones ya, sabiendo además que las encuestas le están dando un repunte del Partido Socialista. Por tanto, táctica electoral puramente, pero tengo el convencimiento claro de que los andaluces saben perfectamente que estas elecciones se nos va la vida y que por tanto va a ser un referéndum sobre el sistema sanitario. Vicepresidenta, ¿cuándo va a dimitir de la vicepresidencia para centrarse en su papel de candidata a la Junta? Pues en los próximos días hay margen y tenemos sobre todo que procurar una gran movilización que va a ser abrumadora, que electoralmente yo creo que se va a expresar pues toda la convicción de los ciudadanos de Andalucía de que los tesoros más importantes que tenemos son la educación pública, la sanidad pública, la respuesta a la vivienda, que hoy por hoy no está teniendo ninguna respuesta por parte de Moreno Bonilla, así que estoy bastante contenta de que nos pongamos en camino para conseguir lo antes posible esa victoria que tantos progresistas estamos anhelando. ¿El de mañana va a ser su último Consejo de Ministros, vicepresidenta? Bueno, pues no lo sé yo, ¿no? Porque siempre depende en última instancia del presidente, pero estará por ahí.
¿Ha podido hablar con el presidente tras conocer la convocatoria electoral? Sí, por supuesto. Además que hemos tenido, ¿no? Durante todos estos días hemos tenido conversaciones profundas a partir del problema tan grave que vive nuestro país como es la guerra en Irán. Por cierto, con una posición, la de Moreno Bonilla, en este tema bastante, como han visto, bastante de falta de rechazo a una guerra en donde la propia seguridad de Andalucía tenemos que preservarla. Y por tanto las bases de Rota y Morón son una cuestión muy importante en todo este debate, pero como les digo, hemos hablado mucho de Andalucía, hemos hablado de la guerra y por tanto hace un ratito también hemos vuelto a hablar, contentos de que se aproxima ya muy prontito el cambio. Y se va sin presentar presupuesto, vicepresidenta. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Creo que ahí ha estado todo el trabajo que hemos hecho, pero que tengo la certeza absoluta que la persona que me sustituya lo tomará y seguirá, ¿no? Con esta tarea tan difícil, pero a su vez que nos enseña tanto y que expresa también la democracia de nuestro país, como es el acuerdo con todos los grupos parlamentarios. Hemos estado estos días muy concentrados en la convalidación del decreto ley, que se tiene que producir este próximo jueves, muy importante para el conjunto de la ciudadanía, y por tanto lo urgente es lo urgente y es lo que hemos estado en los últimos días, así que me iré con esa cuestión, pero lo hará mi compañero o compañera cuando llegue. Compañero, ¿su sucesor va a salir de su equipo? No, yo no. Es el presidente del gobierno el que tiene la potestad de elegir a sus ministros y por tanto a él le caben las preguntas que ustedes le quieran formular. ¿Cuáles son las primeras medidas que tomaría en caso de que llegara a la presidencia de la Junta, vicepresidenta? Bueno, yo lo he dicho en varias ocasiones, ¿no? Que la primera medida que tomaría, por supuesto, es un plan urgente en la sanidad pública. Tenemos que recuperar el orgullo de sanidad que siempre tuvo Andalucía en este deterioro, que, como digo, va a ser fundamental en estas elecciones, porque efectivamente se nos va la vida, en ello nos jugamos la salud en estas próximas elecciones autonómicas, así que juega un papel fundamental y, por supuesto, todo lo que implica la derogación de algunas de las leyes, como la de universidades, que ha supuesto también una privatización encubierta en falta de calidad de las universidades públicas. Y la vivienda es para mí el gran reto como presidenta de la Junta, en el que tenemos que dar solución a tantos y tantos jóvenes que no pueden marcharse de casa o que tienen que empobrecerse por intentar conseguir un alquiler asequible. Moreno Bonilla no ha hecho nada en estos años en política de vivienda y esa realidad es una realidad que estoy convencida que se va a expresar el próximo 17 de mayo. Pero ¿cómo se explica que, a pesar de este diagnóstico que hace del estado de la vivienda, de la sanidad, de la educación en Andalucía, no haya ninguna encuesta que augure un buen resultado para el Partido Socialista? ¿A qué lo atribuye? Bueno, pues porque yo creo, Aymar, que lo hemos visto en diferentes encuestas, también ocurrió en la de Castilla-León, el votante progresista se expresa y se activa mucho más cuando se acerca la campaña electoral. Esto significa que las encuestas siempre sorprenden, ¿no? Porque la realidad la supera para mejor para el Partido Socialista, y eso ha ocurrido en las encuestas últimas que hemos visto y los resultados electorales, y lo vimos sobre todo el 23J. Ese es mi gran objetivo, que las personas que acudieron a votar, pues sabiendo de la importancia de lo que nos jugábamos el pasado 23J y que han conseguido un gobierno progresista que ha hecho tanto bueno para la ciudadanía, esos votantes se tienen que activar en las próximas autonómicas, porque no son unas autonómicas normales, son unas autonómicas en la que está en juego, como digo, un sistema sanitario que nos ha construido, que nos ha costado más de 30 años construirlo en nuestra comunidad autónoma, y no vamos a permitir que nos lo arrebaten. María Jesús Montero, vicepresidenta todavía del Gobierno de España y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía. Digo todavía, esto es esta semana, ¿no, vicepresidenta? Bueno, ya le digo que no lo sé, pero que hay margen. Lo más importante es cerrar todas las actividades que tenemos, la comparecencia del presidente del miércoles, que es una comparecencia fundamental, porque la guerra es una guerra que tiene una profundidad política que yo creo que tenemos que ser capaces de dimensionarla. Es gravísimo lo que está ocurriendo, estamos todos preocupados, pero más allá de preocupados, tenemos que estar adoptando decisiones y con posiciones firmes, y por tanto creo que la comparecencia del miércoles es muy importante y tenemos que hacerla para que los ciudadanos vean y sepan las razones profundas que mueven a este gobierno. Vicepresidenta, gracias, buenas noches. Buenas noches, Aymar, gracias. Desplegamos ya la mesa del análisis especial Andalucía. Juanma Marqués, muy buenas noches. Buenas noches, Aymar. Ángel Munarriz, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Víctor Vázquez, buenas noches. Víctor está por ahí. María Eugenia Rodríguez Palop, bienvenida. Hola, Mariano ¿qué tal? Alonso, muy buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Y Buenas con noches. nosotros también el jefe nacional de la SER, Guillermo Lerma, muy buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas y la noches. periodista de esta casa que cubre toda la información relacionada con el Partido Popular, que es Julia Molina. Julia, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Marqués, Juanma Moreno convoca ya porque intuye que el contexto económico y por lo tanto el político puede torcerse si espera más. No. Yo creo que hay algunas razones que pueden parecer banales. Y las explico en un corto espacio. El Papa viene a España a partir del 6 de junio y es verdad que no se debía celebrar una campaña electoral estando el Papa aquí, porque creo que es una visita que va a tener un alto contenido político, habrá andaluces que quizá vayan a Madrid, en definitiva el foco iba a estar en otra parte, por lo tanto esa semana era muy mala para estar en campaña electoral, si hubiera sido a mediados de junio, ¿no? Como se preveía. Después hay un segundo aspecto que también es igual de banal. En junio, estos días de junio, el 14 de junio, el 12 de junio, el 10 de junio, son días donde es posible, como ocurrió en las elecciones pasadas, que en Andalucía haya ola de calor, ¿vale? Y sobre todo lo que es terrible es organizar un gobierno en pleno mes de agosto en Sevilla, como ocurrió la vez anterior. Esto ha pesado sobre esa decisión, no de manera contundente, pero ha pesado porque los consejeros lo iban contando. Incluso el presidente de la Junta había hecho una reflexión. Pero hay otra cosa, que lo que creo que es básico, es el buen momento electoral del PP. Yo creo que es al contrario. Después de la crisis de las inundaciones y después de la crisis de Adamuz, Juanma Moreno estaba muy fortalecido. Y después este fin de semana ha pasado una cosa que es absolutamente inexplicable, que es al borde de una campaña electoral, el ministro Óscar Puente se ha dedicado a regar Málaga con gasolina. En Málaga hay un problema porque la línea de AVE está cortada, el AVE no va a llegar hasta después de la Semana Santa, y el ministro Óscar Puente ha intentado explicar lo que me parece muy bien, pero además se ha peleado con un montón de gente en Málaga, pero con muchísima gente. Claro, con este tipo de asuntos hay que tener mucho cuidado. Yo creo que esta mañana, que ya se olía algo, porque mira, el consejero de salud del gobierno andaluz, desde el viernes pasado ha tenido 4 actos en la provincia de Cádiz. Él va a ser candidato por la provincia de Cádiz. Y él es el responsable de la consejería con más problemas, digamos, ¿no? Con el punto débil de Juanma Moreno. Pues se veía que estaban acelerando el calendario, porque yo creo que dan en parte por superada la crisis de los cribados, por lo menos para su electorado, y por lo tanto, bueno, pues yo creo que ha cortado por lo sano. Yo creía que iba a ser el 31 de mayo, efectivamente, pero bueno, se ha adelantado. Por tanto, yo creo que hay algunas razones, digamos, domésticas y logísticas, y después una razón electoral de peso, que es que está en un buen momento. Munarriz. Claramente él se siente fuerte, y hoy ya ha desplegado lo que va a ser su guión de campaña. Estabilidad frente a lo que él llama incertidumbre. La precampaña se va a desarrollar en plenas negociaciones, por llamarlas de alguna manera, entre el Partido Popular y Vox en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León. Queda bastante claro ya que allá donde el PP no sale fortalecido o no consigue mayoría absoluta, como han sido estos 3 casos, las comunidades autónomas quedan políticamente empantanadas, y él se ofrece como contraste. Es decir, que no ocurra aquí lo que ocurrió en las otras 3. Él lo llamaba mayoría suficiente en 2022, lo repitió alrededor de 500 millones de veces, y esta vez no sé si volverá a recurrir a la misma expresión, pero la idea va a ser lo misma. Ha hablado de estabilidad, ha hablado de serenidad, ha hablado de la vía andaluza, quiere continuidad para su proyecto, apelando, digamos, a la situación de estabilidad por contraste con las comunidades autónomas en las que el PP depende de Vox. No lo ha mencionado a Vox, pero creo que ha sido claramente el elemento flotante a lo largo de toda la comparecencia, el destinatario implícito de muchos de sus mensajes, y el llamamiento al electorado está en esa clave. Es decir, votar al mismo PP es voto útil para no tener que depender de Vox, y por ahí puede abrir, yo creo, independientemente de que Vox aquí también va a crecer, yo creo que por ahí aspira a abrir un boquete importante en el electorado de centro e incluso en el electorado del Partido Socialista. Víctor Vázquez.
Sí, yo al hilo de lo que dice Munarriz, creo que también hay que tomar en consideración la lectura que se ha hecho de los resultados de Vox en Castilla y León. Yo creo que es un falso buen resultado. Es cierto que Vox ha tenido los mejores resultados en porcentaje de voto que ha tenido nunca en una comunidad autónoma, en Castilla y León, pero muy por debajo de las expectativas y por debajo de ese 20%. Y el gestionar mal las expectativas tiene un coste político. Y eso, si lo trasladamos, esos porcentajes de voto, a Andalucía, porque hay que recordar que Vox aquí, en las segundas legislaturas a las que se presenta, tiene también un mal resultado. Él rompe en Andalucía con 12 escaños, luego tiene una campaña, en mi opinión, nefasta, en la que demostró muy poca comprensión de la cultura política andaluza, presentando a Macarena Olona, que cuando se esperaba que Vox iba a despegar se queda en 14 escaños y en casi un 14% de los votos. ¿Qué ocurre? Que hay varias provincias, en concreto Almería, Jaén, Huelva, donde con unas decenas de miles más de votos, el último escaño podría caer del lado de Vox y no del Partido Popular. El Partido Popular saca 4 escaños ahora mismo al límite de la mayoría absoluta. Yo creo que en esas provincias, sobre todo donde hay un voto rural disputado y donde Vox tenía esperanza de poder subir su porcentaje de voto, ahora hay una expectativa mucho menor de buenos resultados para ello. Y creo que eso también lo ha sabido leer Juanma Moreno Bonilla, más allá de que verdaderamente en la izquierda, por su fragmentación, como bien han dicho Fernando, a la izquierda del Partido Socialista, como yo creo que también por la propia candidata del Partido Socialista, que se tiene que enfrentar a una pregunta que es la financiación autonómica reiteradamente en esta campaña, ahí tiene menos rival. Su verdadero rival para mantener este proyecto de gobierno es Vox, y yo creo que le pilla en un momento débil. Palop. Bueno, pues retomando lo que acaba de decir Víctor, yo creo que en efecto pilla a Vox en un mal momento, empantanado en 3 comunidades autónomas, en parada técnica y además en peleas internas que cada vez son más claras y más evidentes. Por otra parte, también hay un proceso de vinculación de Vox en un momento muy concreto a la política trumpista, que le puede estar pesando. Quizás también esto que ha pasado en Castilla y León indica que acusa ya un desgaste la extrema derecha. Podemos fijarnos en lo que ha pasado en Francia, por ejemplo, ¿no?, en las elecciones municipales, donde claramente la extrema derecha no ha alcanzado los cotos que quería, ¿no? Se ha quedado retranqueada, y lo que le acaba de pasar a Meloni con un no a un referéndum muy importante para ella, que era casi un plebiscito sobre su gobierno. O sea, quizás está acusando ya pues ese techo, ¿no?, que quizás, bueno, pues este señor Moreno Bonilla pues lo está leyendo bien. También ha leído bien la debilidad del PSOE en el ámbito territorial, en el eje territorial, y puede temer un repunte del PSOE, lo ha apuntado María Jesús Montero. Puede ser verdad, ¿no?, que tema un repunte del PSOE con esto del no a la guerra, ¿no?, dado que no ha caído tanto en Castilla y León como se suponía. Y finalmente, yo creo que quiere rentabilizar también la buena gestión que ha hecho de Adamuz y del accidente ferroviario, y contener las críticas que ha habido pues a su gestión sanitaria, ¿no? Por eso ofrece pues esta capacidad de llegar a acuerdos, estabilidad, confianza frente a una crisis bueno, que puede ser larga, porque va a depender de lo que se alargue la guerra, y nadie sabe cuánto se va a alargar ni cuáles son las razones por las que se alargaría, de manera que se adelanta. Y finalmente, bueno, a ver, la fecha es muy buena, claro, la fecha es evitar que la gente esté en el Rocío, que la gente esté en la playa, el tema del Papa que también se ha mencionado, sí, bueno, las fechas están bien escogidas, pero yo creo que está pesando más la táctica electoral que todas esas cosas, ¿no? Y seguramente está haciendo una buena lectura de la situación. Bueno, yo como hablo en último lugar, y además sobre todo con respecto a Juanma, Ángel y a Víctor, evidentemente no tengo el conocimiento del territorio, ni siquiera apelando a mi condición de hijo de andaluz, de Granada, como era mi padre. Añadir alguna cosilla más. Yo creo, lo que habéis dicho de Vox es interesante, pero ojo, y esto es información, no es opinión, Macarena Olona no era la candidata de Santiago Abascal. Lo que pasa es que, y ahí empezó una de las crisis de Vox, Macarena Olona hizo una política de hechos consumados,
vamos, que le dijo a Abascal que iba a ser candidata en los micrófonos de una emisora, que no era esta. Y claro, pues Abascal se vio en el brete de tener que aceptarla, pero no era su idea. No sé si su idea hubiera sido mejor o incluso peor, pero desde luego no era su idea. Coincidiendo en lo que habéis dicho, creo que lo decía Víctor, de que la campaña fue un desastre ya desde el punto de vista de la elección de la candidata. Cosa que, por cierto, Juan Manuel Moreno, que mantiene una buena relación personal, a pesar de las discrepancias, aunque sea dentro del ámbito de la derecha, con Abascal, porque ambos se conocen desde que formaban parte de Nuevas Generaciones, Juan Manuel Moreno se lo advirtió a Abascal, le dijo que se estaba equivocando en el planteamiento de su campaña. Por lo demás, me parece que es muy interesante lo que ha dicho aquí en estos micrófonos la todavía vicepresidenta Montero, apelando una y otra vez a la salud y al efecto que eso puede tener, a la salud me refiero al sistema sanitario, y al efecto electoral que eso puede tener. Bien lo sabe ella, como buena socialista andaluza, porque la crisis del sistema sanitario a mediados de la década pasada fue en buena medida, se ha comentado muchas veces, me corregiréis vosotros, Juanma, Ángel y Víctor, lo que de alguna manera fue un talón de Aquiles que no pudo superar en última instancia la presidenta Susana Díaz, y María Jesús Montero sirvió como consejera en ese gobierno hasta que ya vino a Madrid en el año 18, pocos meses antes de que Susana Díaz dejase de ser la presidenta de la Junta de Andalucía y el PSOE perdiese una hegemonía de las más largas que ha habido en España a nivel autonómico. Y por lo demás, yo creo que efectivamente, y con esto concluyo, Aimar, Moreno mide muy bien la fecha por varios factores, entre otros por el momento delicado del Partido Socialista. No es ningún secreto que se habla de un momento muy delicado electoralmente, y se ha hablado incluso, esto yo no sé si es exagerado, pero se ha hablado incluso hasta qué punto Vox pudiera estar pisándole los talones en esa comunidad o en algunas de las provincias andaluzas al menos. A unos minutos de las 10 de la noche, 9 en Canarias, José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta. Buenas noches. Buenas noches, Aimar, ¿qué tal? ¿Qué le sugiere a usted la elección del 17 de mayo como fecha para las elecciones? Bueno, estas cosas, como siempre ha pasado en Andalucía, los presidentes lo eligen en función de sus intereses, pero bueno, nosotros, si te soy sincero... En Andalucía y en el resto del mundo también. Claro, en todos lados, sí, exactamente. Si te soy sincero, en Adelante Andalucía estamos preparados, o sea que ya llevamos mucho tiempo con nuestro programa, con nuestras ideas bien preparados, bien orquestados, así que lanzados ya hacia las urnas. ¿En estas elecciones se va a hablar de Andalucía o se va a hablar de Pedro Sánchez? Hombre, nosotros vamos a estar empeñados en que se hable de Andalucía, porque además, si en una elección nos hablamos de Andalucía, no hablamos de Andalucía, ¿cuándo lo vamos a hacer? Si es que Andalucía siempre está invisibilizada. Entonces nosotros vamos a estar empeñados en desenmascarar a Moreno Morilla, porque yo creo que hay que empezar a contar la verdadera cara de Moreno Morilla, un señor que es capaz de privatizarlo todo, y además hacerlo con esa cara sensible y de buena gente que engaña a muchísima gente. Entonces yo creo que ese es el gran reto que tenemos ahora mismo, desenmascarar a Moreno Bonilla y explicar que él tiene un proyecto que es que todo tenga precio, la sanidad, la educación, la vivienda, lo que sea. Y nosotros pues representamos otra cosa totalmente diferente, una izquierda pues joven, fresca, pegada al territorio, una izquierda andalucista y una izquierda que viene a defender pues que se hable de Andalucía y que se hable de las cosas importantes, las cosas de comer. ¿Qué separa ideológicamente a Adelante Andalucía de los que componen la coalición por Andalucía? Bueno, pues yo creo que hay dos elementos importantes. Uno es que nosotros somos una izquierda andalucista, una izquierda pegada al territorio, una izquierda que no tiene, digamos, ningún jefe en Madrid, que no estamos enredados en las discusiones de la M30, las discusiones de los salones de Madrid, sino que nos interesa pueblo a pueblo, comarca a comarca, barrio a barrio, que nos interesa defender por una vez por toda Andalucía. Y después otro elemento fundamental. Nosotros tenemos claro que no vamos a permitir ni por activa ni por pasiva un gobierno de la derecha o de la extrema derecha. Ahora bien, nosotros sabemos que necesitamos una izquierda que sea independiente del PSOE, que no sea una mera muleta del PSOE, por decirlo de alguna forma, porque además sabemos lo que ha significado el PSOE en Andalucía. El mensaje principal que nosotros queremos lanzar es que para parar a la derecha y a la extrema derecha no se trata de volver a los modelos del pasado, sino que se trata de construir una izquierda nueva, fresca, diferente y pegada al territorio. Y ese es nuestro trabajo. Le hago una pregunta en línea de la que le planteaba antes a la vicepresidenta Montero, y es por qué, a pesar de este diagnóstico que ustedes hacen de lo mal que está todo en Andalucía por la gestión de Juanma Moreno, no hay ni una sola encuesta que apunte a que los andaluces quieran otra cosa distinta a más Juanma Moreno.
Bueno, yo creo que hay muchos factores, ¿eh? Hay como un proceso sociológico de fondo que creo que tenemos que darle una vueltecita. Pero un elemento fundamental encima de la mesa es la enorme capacidad comunicativa que tiene Juanma Moreno. O sea, Juanma Moreno es capaz de presentarse como un señor sensible y muy buena gente, que va al psicólogo, que lo hizo el otro día en El Hormiguero, a la vez que dejó tirar a 2.000 mujeres con cáncer de mama en Andalucía. Es que tienen esa habilidad, yo eso lo reconozco, tienen esa habilidad. Un poco maquiavélica, sí, pero tienen esa habilidad. Y segundo, yo creo que también porque creo que nos hace falta por una izquierda que no sea simplemente volver a los gobiernos de Susana Díaz, del Partido Socialista, que sentaron las bases, por ejemplo, para la privatización de la sanidad. Entonces yo creo que con esas dos claves nos hace falta construir algo diferente, por eso hablamos de mirar hacia adelante. José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Aymar. Encantado. Un abrazo. Hora 25. Aymar Bretos. Juanma Moreno convoca las elecciones en Andalucía para el 17 de mayo. Y lo estamos analizando esta noche aquí en una edición especial de Hora 25. Mi decisión de disolver el Parlamento de Andalucía y convocar elecciones autonómicas para el domingo 17 de mayo. Han sido 4 años intensos en los que nuestra tierra ha avanzado, ha ganado en solidez y ha demostrado que puede mejorar cuando hay un gobierno centrado en el interés general. Tengo que admitir que a lo largo de estos años han habido muchas voces que me han animado a que tomara la decisión de anticipar las elecciones porque mis adversarios políticos no tenían ni siquiera candidato. Hacerlo habría sido legítimo y también hubiera sido legal. Pero siempre tuve claro que había que llegar hasta el final de la legislatura. Hace 4 años los andaluces nos dieron una mayoría suficiente para gobernar con estabilidad y para todos. Y eso es exactamente lo que hemos hecho. Es mi deseo que Andalucía afronte ya el verano con un gobierno a pleno rendimiento. Hago también un llamamiento a todos los partidos políticos para que estemos a la altura del pueblo al que representamos y tengamos un proceso electoral limpio, respetuoso, sin mentira, con honestidad y, por qué no decirlo, con nobleza. Es lo que se merecen los andaluces. Y de esta manera, Fernando Pérez Monguió, jefe de informativos de la SER en Andalucía, de esta manera Moreno se enfrenta a unas elecciones en las que su aspiración es revalidar la mayoría absoluta, pero a esta hora no hay ninguna encuesta que diga con certeza que lo vaya a conseguir. Y no la hay, y el 17 de mayo saldremos de dudas. El presidente de la Junta, que es muy poco dado a las sorpresas, ha deshojado la margarita cuando nadie o pocos lo esperaban. Sorprende porque, aunque agota prácticamente la legislatura, tan solo un mes, del 19 de junio, como ocurrió en 2022, siempre dijo que si no se producía nada normal, como que Pedro Sánchez adelantara las generales, los andaluces votaríamos en junio. Y lo hacemos el 17 de mayo, lo haremos el 17 de mayo en un impasse en el calendario festivo de la primavera andaluza para favorecer, dice el presidente, una mayor participación. Lo ha anunciado Moreno en una declaración institucional en la que ha apelado claramente al voto útil para no depender de Vox. No ha citado al partido de ultraderecha, pero sí ha apelado a las bondades de la estabilidad política de los últimos 4 años. E incluso invocaba a los andaluces a demostrar el instinto colectivo de Adamuz y los temporales para elegir lo mejor posible. 2 tragedias que han golpeado a Andalucía y que han terminado por convencer lo que le pedían sus asesores, que la gestión de estas crisis había reforzado su figura. No lo ve así la candidata socialista María Jesús Montero, quien dejará la vicepresidencia del gobierno de inmediato. En Hora 25, hace tan solo unos instantes contigo, ha sostenido que Moreno convoca porque teme el repunte del PSOE y porque la crisis del deterioro de la sanidad pública se lo lleve por delante. Una noticia para la que estábamos preparados, acudiendo a una convocatoria, como se puede imaginar, con toda la ilusión, con todas las ganas y respondiendo a la vocación de cambio que está expresando Andalucía. Yo creo que esta fecha lo que demuestra, Aymar, es que la crisis sanitaria ha hecho que se piense que la situación vaya peor y que por tanto prefiere convocar las elecciones ya, sabiendo además que las encuestas le están dando un repunte del Partido Socialista. Moreno no quiere ni en pintura depender de Vox, aunque las encuestas ponen en entredicho su mayoría absoluta, que está fijada en los 55 diputados. Actualmente tiene 58, pero algunas encuestas le dan superando por poco los 50, como la última del Correo Andalucía, con un PSOE que no toca suelo y que tendría que luchar con Vox por la segunda posición en algunas provincias. Un hipotético sorpresón de la izquierda se esfuma, por tanto, sobre todo teniendo en cuenta la enorme fragmentación de la izquierda a la izquierda del PSOE, por Andalucía, Adelante Andalucía y Podemos. Aquí ha estado en Hora 25 también José Ignacio García, que dice que hay que desenmascarar al presidente Moreno. Nosotros vamos a estar empeñados en desenmascarar a Moreno Morilla, porque yo creo que hay que empezar a contar la verdadera cara de Moreno Morilla, un señor que es capaz de privatizarlo todo.
y además hacerlo con esa cara sensible y de buena gente que engaña a muchísima gente. Entonces yo creo que ese es el gran reto que tenemos ahora mismo. Desde Vox, su portavoz, que todavía dice que están preparados para las elecciones, aunque todavía no sabemos si será él o quién será el candidato o la candidata. Por fin llega la hora del cambio en Andalucía y el 17 de mayo vamos a demostrarlo. Y estamos preparados para llevar a la Junta de Andalucía las políticas de sentido común que quieren los andaluces. Acabar con el fanatismo climático y proteger nuestro campo, acabar con el deterioro de nuestros servicios públicos, enfrentar el problema de la vivienda, poner fin a la política de puertas abiertas a la inmigración masiva y, por supuesto, acabar con el despilfarro político. La gran clave de estas elecciones, la mayoría absoluta, o si Moreno dependerá de Vox. Fernando, gracias. A ti. La convocatoria en Andalucía agita toda la política española y por agitar, agita también incluso el tablero de negociación de los pactos postelectorales en las 3 comunidades en las que PP y Vox se tienen que poner de acuerdo, que son Extremadura, Aragón y Castilla y León. Julia Molina, buenas noches. Buenas noches. La respuesta de Génova cada vez que les hemos preguntado por fecha para las andaluzas era que todo dependía de Juanma Moreno, que era plena potestad del presidente, pero lo cierto es que el calendario andaluz afecta al PP también a nivel nacional. La campaña en Castilla y León ha interferido en los acuerdos de Extremadura y Aragón, las negociaciones se han paralizado durante la campaña y ahora las andaluzas pueden interferir también, porque la campaña empieza unos días antes de la fecha límite para cerrar los gobiernos de Extremadura y de Aragón y mucho antes de Castilla y León. Abascal decía en una entrevista en ABC ayer que no temía llegar a la campaña andaluza con los gobiernos por cerrar, pero es un escenario que en el PP querían evitar. Ahora que Moreno ha convocado, nos dicen desde Génova que ellos tampoco tienen miedo. Guardiola ayudó a ganar a Mañueco y veremos si Mañueco ayuda a Moreno. Eso nos dicen en un PP que afronta estas elecciones con especial optimismo. En la dirección del PP llevan tiempo repitiendo que aspiran a revalidar la mayoría absoluta. Estas elecciones también se miden en Génova como un aperitivo de las generales. Vamos a acabar con la carrera política de la ministra que no ha sido capaz de sacar adelante un presupuesto en todo el mandato. Esto nos dicen desde el PP. Los populares defienden que la única persona con opciones de gobernar va a ser Juanma Moreno y aspiran a que dependa únicamente de sus votos, que ahora sí puedan quitarse de encima la losa de Vox. Desde la calle Génova ya van agitando la bandera que les ha funcionado en Castilla y León, que es la de apelar al voto útil. La mayor garantía de que no haya bloqueos en Andalucía, nos dicen, es votar al PP. Julia, gracias. A vosotros. La vicepresidenta María Jesús Montero, candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, ha confirmado aquí en Hora 25 hace unos minutos que va a dejar el gobierno en los próximos días. No le quedaba otra tampoco, pero esta crisis de gobierno que se precipita ahora no es una crisis cualquiera. María Jesús Montero es una persona de enorme poder dentro del gobierno, es vicepresidenta, es ministra de Hacienda. Y Pedro Sánchez tiene que designar ahora sucesor o sucesores, que veremos cómo reparte el juego el presidente. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Montero es sin duda la pieza más delicada de relevar del Ejecutivo. Entre ella y Bolaños, además por supuesto del presidente, depende la gestión del día a día del Ejecutivo, el peso de las negociaciones y sobre todo asuntos clave, no solo los presupuestos, sino el despliegue de los acuerdos de los que depende la estabilidad también del Ejecutivo de Illa en Cataluña, como es la financiación autonómica. Todo eso se lo deja María Jesús Montero sin poder cerrar. El de mañana será seguramente su último Consejo de Ministros, como dejaba caer hace unos minutos aquí en Hora 25 la también candidata del PSOE andaluz. Pues en los próximos días hay margen y tenemos sobre todo que procurar una gran movilización que va a ser abrumadora, que electoralmente yo creo que se va a expresar pues toda la convicción de los ciudadanos de Andalucía de que los tesoros más importantes que tenemos son la educación pública, la sanidad pública, la respuesta a la vivienda, que hoy por hoy no está teniendo ninguna respuesta por parte de Moreno Bonillas. En el PSOE hay voces que dan por hecho que Sánchez hará una remodelación quirúrgica y que se limitará, como ocurrió con Pilar Alegría, a sustituir a la vicepresidenta, que es también ministra de Hacienda. Todo está en manos del presidente, pero en el partido cuentan con que Sánchez hará un reparto de esas responsabilidades sobre 2 personas. Andalucía es, Aymar, la cita electoral con mayor implicación nacional de todo el ciclo que se abrió en Extremadura en el mes de diciembre, un territorio también clave para el PSOE que parte con todas las encuestas en contra. En 2022 el partido ya se hundió a su peor resultado histórico, así que a lo que aspiran los socialistas es a recuperar algo de espacio y de ánimo en el que fue el gran granero de votos del PSOE. 19 minutos de la noche, 9:09 en Canarias. Antonio Maillo, buenas noches.
Buenas noches, Aymar. Coordinador federal de Izquierda Unida y candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por la coalición por Andalucía. ¿En qué momento le llega a la izquierda andaluza esta convocatoria de elecciones, señor Maillo? Pues a la coalición que presido, muy bien. Tenemos ya candidatos, que soy yo, los candidatos provinciales. La semana pasada presentamos el programa electoral elaborado con muchas organizaciones sociales, sindicales y políticas y entonces estamos con la maquinaria engrasada y un reto apasionante además sobre una fecha que yo contemplaba como posible. Y de hecho lo sabe uno de los tertulianos de hoy, que es la de que fuera el 17 de mayo, es decir, la más temprana, porque yo creo que a Moreno Bonilla se le estaba haciendo ya demasiado larga la legislatura. ¿Demasiado larga? ¿Lo cree de verdad? Sí, absolutamente. Ustedes hablan de un reforzamiento de Moreno Bonilla, pero hay una ola de profunda indignación cotidiana en los centros de salud y los hospitales públicos. Mire, yo porque por razones personales tengo que ir mucho a centros de salud y a hospitales, la indignación es permanente y el enfado con el gobierno es tremendo. Y yo creo que ahí está el reto, por lo menos desde por Andalucía, de movilizar a todos aquellos sectores que están muy preocupados con la deriva que se está tomando con la privatización y el deterioro de la sanidad pública y movilizarlos para que vayan a las elecciones. Yo creo que ahí va a estar el reto de esta organización de izquierda, que estamos en todo el territorio, que tenemos muchos concejales y alcaldes y que podemos establecer una alternativa desde la izquierda de defensa orgullosa de lo público que ha estado muy vinculado a la propia autonomía andaluza. ¿Cuáles son las urgencias? ¿Cuáles serían las prioridades de un gobierno del que formará parte por Andalucía? Usted sabe que somos una organización que precisamente somos una izquierda que quiere gobernar, porque quiere transformar y ser útil. Y desde luego las primeras medidas están claras. Aplicación de la Ley Estatal de la Vivienda para poner tope de alquileres en la zona extensionada de Andalucía, que son muchas y que Moreno Bonilla ha boicoteado, y la recuperación de la sanidad pública en todo su orgullo y en toda su recuperación, que ahora mismo está transferida en millones de euros a las privadas. Y sobre todo una cosa que debe el Moreno Bonilla y que no lo ha hecho y que lo tenemos que hacer si hay un gobierno de cambio, que es saber toda la verdad de lo que ocurrió con los cribados de cáncer de mama en Andalucía, que no se sabe y que nosotros nos comprometemos a que sea lo primero que tengamos que hacer para devolverle a la sociedad la verdad de un hecho que todavía no se conoce en toda su extensión. ¿No se conoce porque usted cree que Moreno tiene intención, voluntad de que no se conozca, voluntad de ocultamiento? Moreno Bonilla tiene una pesadilla que se llama sanidad pública. Es decir, él ha intentado reforzar sus posiciones con otras gestiones, pero la pesadilla del deterioro de la sanidad pública vuelve, y yo creo que hay además un proceso de movilización popular que va a haber ahora en el mes de abril, y yo creo que una de las razones por las que, aparte de cierto sentido común a la hora de poner un 17 de mayo antes de que llegue el calor y antes de que se coincida con la visita del Papa, efectivamente son razones que pueden pesar, pero sobre todo hay una que es que no crezca ninguna ola de cuestionamiento de su gestión, que puede crecer en momentos tan convulsos como esto. Y yo creo que si el debate se aborda sobre los servicios públicos, mire, en Andalucía la gente está pagando, padres de alumnos que están pagando por ciclos formativos de FP de 4.000 euros al año porque no se ofrecen en la pública. Y yo creo que en ese desgaste de lo cotidiano está la clave de saber movilizar, y ese reto que tenemos nosotros desde la Coalición por Andalucía, al electorado que en un momento dado esté ahora en la abstención o no esté todavía convencida de tener que ir a las urnas. Señor Maillo, ¿hay alguna lección que hayan dejado las tres elecciones que llevamos en este ciclo, Extremadura, Aragón, Castilla y León, que se pueda extrapolar a Andalucía? ¿Qué partidos van a componer la coalición por Andalucía? ¿Es imposible que Podemos Andalucía se acabe sumando? Bueno, es que Podemos Andalucía forma parte de la coalición por Andalucía. Le bastaría con quedarse donde ha estado estos 4 años en el grupo parlamentario. Eso lo tienen que decidir ellos. Lo que sí tenemos es un proyecto serio de Andalucía. Tenemos claves y pasión por esta tierra y además tenemos muy claro qué es lo que hay que hacer. Un refuerzo de servicios públicos que es determinante para un carril de algo que nos ha enorgullecido en Andalucía, que es la vida en común y los servicios públicos reforzados, o el carril de la reacción y de Moreno Bonilla. Y yo creo que en estos momentos, en esa apelación a
a la responsabilidad y a ser útiles, a mí me parece que este es el instrumento que tiene dos elementos desde mi punto de vista que lo hacen atractivo. El primero, la coherencia que hemos tenido antes como Izquierda Unida y ahora con otras organizaciones que se han incorporado, muchas más, de defensa de lo público, y que no caímos nunca en los cantos de sirena de la modernidad esta que hizo incluso gobierno del Partido Socialista con Susana Díaz, de los conciertos privados en la sanidad o en la educación. Y en segundo lugar, nosotros somos una izquierda que queremos arremangarnos para ser útiles, para gobernar, y una izquierda que estamos en todos los ámbitos institucionales. Estamos desde diputaciones provinciales, ayuntamientos, estamos en el Congreso de los Diputados, bueno, estamos hasta en el Gobierno de España. Entonces somos una fuerza que queremos gobernar, queremos transformar, queremos un gobierno de cambio y vamos a luchar por ello, y allí estará la medida del éxito o el fracaso de nuestra apuesta política. Antonio Maillo, candidato de la Coalición por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, Marc. Un abrazo a todos. Isabel Morillo, directora del Correo de Andalucía. Morillo, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Clave es tu lectura de la decisión que ha tomado Juanma Moreno esta noche, disolviendo el Parlamento y anunciando elecciones para el 17 de mayo. Bueno, pues yo creo que es una convocatoria ya era evidente, era muy esperada, pero que es verdad que consigue ligeramente sobresaltar o coger con el pie cambiado a la oposición, a sus rivales que pensaban que la fecha iba a ser a finales de mayo. Es poca cosa, pero bueno, al final son 2 semanas y nadie se esperaba esta convocatoria de hoy, aunque el presidente llevaba ya muchos días en un frenesí de inauguraciones y primeras piedras que ya empezaba a ser muy evidente que había una convocatoria electoral a la vista, ¿no? Y sin duda quien diga que Moreno convoca preso de la ansiedad desconoce cómo se mueve el presidente de la Junta. Si está convocando elecciones ahora es porque tiene sin duda sondeos que le sonríen y que le dicen que ahora mismo está más cerca de mantener la mayoría absoluta que en mucho tiempo. Es verdad que el presidente de la Junta sufrió un revés muy importante en el mes de octubre con la crisis de los cribados. En su equipo llegaron a admitir que habían caído más de 10 puntos en pocas semanas, y es verdad que ahora tienen datos que le dicen que está a un punto de una mayoría absoluta de 55 diputados. Ahora mismo tiene 58. Él es hábil en el manejo de los tiempos y lee muy bien la demoscopia, le encantan las encuestas, o sea que como cualquier presidente del gobierno que tiene la prerrogativa de convocar elecciones, convoca cuando le sonríen los datos. El PSOE, pues el PSOE se juega muchísimo, el PSOE se asoma a un precipicio electoral. No solamente se la juega María Jesús Montero, se la juega directamente Pedro Sánchez. Lo que pasa en Andalucía va a terminar de escribir el relato sobre lo que va a pasar en España. Luego vendrán unas generales que ya veremos qué pasa, pero desde luego va a decantar la balanza sobre cuál va a ser el tono a partir de las andaluzas. Vox no sabemos si está tan fuerte como algunas encuestas dibujan. De momento no tiene ni candidato confirmado. A ellos les da igual porque saben que la marca les sirve y tienen a Santiago Abascal, y después a la izquierda pues tenemos 3 papeletas. No sé si hay tiempo para que Podemos se sume a por Andalucía y se queden en 2. Creo que es imposible y creo que eso va a castigar a la izquierda. O sea que no sé, hay un clima también de incertidumbre. Por supuesto que Moreno no va a hablar de la guerra, no va a entrar en su discurso ni político ni electoral. Él va a hablar de sus 4 presupuestos aprobados, de los buenos datos económicos de Andalucía, de estabilidad. Pero claro que la guerra crea un ambiente de ansiedad y de incertidumbre. Yeah. La gente va a echar gasolina al coche y vale el doble. Vas al supermercado y va pendiente de si han subido o no los precios. No sabemos qué va a pasar y posiblemente... pues lo que pase no sea bueno, por lo cual todo lo que tenía Juanma, si esperaba Juanma Moreno, todo lo que tenía que pasar, si esperaba, es que el escenario se le complicara. Ahora mismo está en un buen momento. Subraya Morillo, y con razón, que Vox todavía no tiene candidato. En la dirección nacional de Vox, Julia Molina, ¿qué nombres o qué nombre barajan? Pues mira, en Vox tienden a elegir a su candidato en el último momento, pero aquí, si no hay un cambio grande de última hora, el candidato más o menos lleva tiempo elegido de manera extraoficial. Siempre nos han hablado de Manuel Gavira, del portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, es decir, optan por el continuismo. Es un candidato mejor posicionado a priori que en el resto de comunidades porque lleva más tiempo apoyado por Abascal. Es verdad que se ha especulado con que Vox optase por Pepa Millán, la portavoz en el Congreso, que es de Córdoba, pero fuentes
fuentes cercanas a ella hasta hace una semana y media nos lo descartaban y defendían que Gavira era el mejor candidato. Él, de hecho, como hemos comentado antes, ha puesto un mensaje en redes, dice estamos preparados, que es el mismo mensaje que mandan ahora mismo desde la Dirección Nacional de la Ultraderecha. Estamos preparados, eso nos dicen. Hay buenas expectativas, aspiran a retomar en campaña el asunto de los cribados para dañar a Moreno Bonilla. Creen que las elecciones llegan en un buen momento para ellos, en pleno crecimiento, pese a que el pinchazo en las expectativas en Castilla y León se dio. Ellos defienden que han obtenido un buen porcentaje de voto allí, han doblado en Aragón y Extremadura, así que van a intentar que de nuevo al menos el PP dependa de sus votos. Quizá un crecimiento no tan grande como en Extremadura y en Aragón, pero sí intentar ponerle las cosas más complicadas a Moreno Bonilla. Hay algo, Munarriz, que no hay que perder de vista, que es que la campaña va a empezar el viernes 1 de mayo. El 1 de mayo puede ser un gran toque de atención en Andalucía, con los sindicatos, con la sanidad en la calle, ese preámbulo de la campaña, el factor movilización, hay que tener mucho ojo puesto sobre él, porque tenemos precedentes, por ejemplo, a Griñán, quienes saben, sostienen que en su día lo hicieron presidente de comisiones UGT. O sea, quiere decir que la movilización con la que pueda empezar la campaña no es un dato menor, Munarriz. La izquierda, la oposición de izquierdas en Andalucía, lleva, desde que llegó Moreno, buscando esa gran movilización que agarre socialmente, se convierta en clamor y ponga por fin a Juan Manuel Moreno a la defensiva. Lo que más cerca ha estado a ocurrir ha sido en la sanidad, y donde más malestar social hay es en la sanidad. Tenía razón Antonio Maillo cuando lo decía, no es un caso particular. Ahora bien, esa malestar ha tenido hasta ahora una traducción electoral. No, hasta ahora no lo ha tenido. Los cribados efectivamente fueron un golpe para la credibilidad del Partido Popular, que eran cosas por responder, ¿eh? Es decir, hablaba Antonio Maillo de conocerlo todo. Sabemos que la Junta desoyó avisos sobre el colapso de las mamografías y que tuvo por delante un plan para evitar la crisis y no lo hizo. Yo creo que es un agujero abierto en la credibilidad de la gestión del Partido Popular en Andalucía, de Juan Manuel Moreno especialmente, pero hasta ahora no tenemos claro que vaya a tener verdaderamente una repercusión electoral o que vaya a ocasionar una movilización menos en periodo electoral. Pero evidentemente desde que empezó la primera legislatura de Moreno, ha estado la izquierda intentando que prenda el malestar que perciben en torno sobre todo a la sanidad, que prenda la calle. Cuestión aparte es el triunfalismo económico del PP desde el minuto uno. Llevan hablando de Andalucía como una competidora directa de Madrid y de Cataluña, pues también desde prácticamente se atravesó el Ecuador de la primera legislatura, y eso a pesar de que Andalucía sigue siendo última en PIB per cápita, a pesar de todo el cambio que se prometió a niveles de convergencia, no se ha producido. Esa insistencia, ese triunfalismo difundido por tierra, mar y aire durante todo este tiempo ha calado en un cierto optimismo social en torno a la situación económica de Andalucía, que yo honestamente creo que no se compadece con los datos, o no en la medida en la que ocurre, ¿no? Y también llama la atención, yo vengo de cubrir campaña electoral en Extremadura, vengo de cubrir campaña electoral en Aragón, la de Castilla y León me la he saltado, pero si escuchas al PP, Extremadura va como un tiro, Aragón va como un tiro, Castilla y León va como un tiro, pero es que Madrid, si escuchas a Ayuso, va como un tiro, Galicia va como un tiro, Baleares va como un tiro, todas las comunidades van como un tiro, y escuchas a Feijóo y España va a la ruina. Ahí hay un punto de no todos los datos que funcionan me los atribuye a mí y todo lo que va mal se lo atribuyo a Sánchez, y debate comunidad autónoma por comunidad autónoma va colando. Y en Andalucía ahora mismo yo creo que Moreno sigue teniendo esa especie de periodo de gracia en el terreno económico después de que el gobierno andaluz, la ruptura del gobierno andaluz, el fin del gobierno andaluz coincidiera con años, digamos, justo después de años de muchos problemas económicos en Andalucía, se asocia el levantamiento económico de los principales indicadores al gobierno andaluz y no al gobierno central. Munarriz, gracias. Muchas gracias a vosotros. Marqués. Bueno, a mí la incógnita hay dos incógnitas en estas elecciones. Una, que va a suceder con el voto de la izquierda, porque efectivamente, tal como se está apuntando aquí, la crisis de los cribados la ha hecho mella al gobierno de Juanma Moreno, y hay un electorado progresista que hace 4 años pudo ver bien que Juanma Moreno gobernara con mayoría absoluta, y ahora en esta ocasión pues a lo mejor pues no es así, se plantean sus votos. Lo que pasa es que la izquierda va bastante dividida. Hay dos fuerzas de izquierda, que son las que representan Antonio Maillo y Adelante Andalucía y el Partido Socialista. Vamos a ver
cómo se reparte eso. En cualquier caso, las dos candidaturas de izquierda, la izquierda del PSOE, son dos buenas candidaturas. Las dos, cada una por su cuenta, son buenas. Desde luego, si fueran unidos sería mucho mejor. Y Podemos, coincide con Antonio Mayo, Podemos no está en esta ecuación. No la esperen, es lo mismo, si van o no van es lo mismo, no tiene nada que ver. Y después mi incógnita que no termino de resolverla es qué está sucediendo con Vox en Andalucía. Porque yo creo que el crecimiento de Vox en Andalucía tiene también un tope. Es decir, Vox no puede ser imparable. Si al PP le va tan bien como dicen los sondeos, a Vox no le puede ir tan bien como al Partido Popular, porque una cosa es que Andalucía haya virado de ser el granero de voto del PSOE a darle la mayoría a Juanma Moreno, pero todavía los andaluces mayoritariamente se sienten de centro izquierda, así al menos se salen los sondeos, mayoritariamente de centro izquierda. Yo no veo, como va diciendo mucha gente del Partido Popular, que Vox va a ser la segunda fuerza en muchas provincias. Porque es que entonces Andalucía la han cambiado. Es decir, si el PP es primera fuerza en Almería, en Málaga, en Córdoba y en Huelva, y Vox es la segunda fuerza, yo creo que Andalucía la han cambiado. Es decir, no, por eso a mí no me encaja. Yo creo que Vox va a seguir subiendo, puede subir algo, pero Vox no va a incrementar el voto como incrementó en las elecciones pasadas. Y después la incógnita es María Jesús Montero. María Jesús Montero no ha puesto en marcha una campaña electoral que me consta que la tienen diseñada desde hace tiempo, pues casi desde el verano pasado, porque ahí hubo un rumor de que si Juanma Moreno adelantaban, y yo sé que la gente del Partido Socialista de Andalucía, junto con Ferraz y tal, la campaña la tienen enmarcada, y bueno, yo creo que María Jesús Montero lo ha explicado esta noche contigo, Aymar lo ha dicho perfectamente, el problema es la sanidad, el problema es el deterioro de los servicios públicos. Ahí va a intentar ella enmarcar la campaña electoral. La pregunta es si va a tener el mismo porcentaje de respaldo en Andalucía que Pedro Sánchez tiene en las generales, porque a Pedro Sánchez, cuando se presenta en las generales a Andalucía, le suele ir mejor que en las elecciones autonómicas. Vamos a ver, porque lo cierto es que María Jesús Montero no ha aterrizado todavía en esta campaña electoral. Está por aquí, pero indudablemente ha tenido muchos cargos. Ha sido vicepresidenta, ministra de Hacienda, vicesecretaria general del PSOE. En definitiva, todavía no ha aterrizado por aquí. Vamos a ver cómo se enmarca la campaña. Yo creo que efectivamente hay un voto progresista, un voto de izquierda que esta vez yo creo que no va a apoyar a Moreno, por decirlo de alguna manera. Yo no sé el papel que jugaron UGT y comisiones obreras en las pasadas elecciones, pero mi intuición es que no le hicieron la contra a Juanma Moreno, y eso esta vez no va a ocurrir. Víctor. Esta vez comisiones obreras y UGT no creo que van a estar en el respaldo a Juanma Moreno. Tampoco creo yo que vayan a implicarse en la campaña como estábamos acostumbrados en otros tiempos. Bueno, Isabel, pero tú... Por lo menos comisiones obreras yo creo que tiene un discurso más duro, pero yo creo que UGT tampoco es la UGT que hemos conocido en otros tiempos del PSOE, donde efectivamente convocaban ellos los actos. Es decir, que el tiempo de los sindicatos de clase haciendo campaña por sus partidos también pasó a mejor vida, y todo ha cambiado. Que, por supuesto, hay un discurso sobre la defensa de los servicios públicos, sobre la sanidad pública muy potente, que abanderan los sindicatos con razón, además. Es decir, no es un discurso retórico, hay razones que hablan o sea, hay razones para hablar de un deterioro en la sanidad pública, por ejemplo, pero no creo yo que vayan a tener el ritmo de la campaña. Os habéis aludido antes a la campaña de Griñán de 2012, olvidémonos de eso, o sea, no va a ser así, porque es que 2012 y 2026 como un huevo no se parecen como un huevo. Ay, como un huevo en una castaña. Mira, mi niño, los dos iguales. Víctor. Yo creo que la capacidad de movilización de los sindicatos ha decrecido no solo en Andalucía. Sí, yo creo que es una constante ya en la política nacional. En cualquier caso, el iniciar la campaña un 1 de mayo pues va a ser una prueba de hasta qué punto
puede ser determinante todavía esa movilización. Yo creo que estoy de acuerdo con Munarriz. Los datos económicos de los que hace gala continuamente el gobierno de Juanma Moreno, yo creo que son fácilmente rebatibles. Es decir, la convergencia de Andalucía en sus años de gobierno con las otras comunidades autónomas no ha existido. Hay un ligero diferencial en el crecimiento económico porque también se decreció más durante la pandemia, estamos un poco por encima, pero el PIB per cápita de Andalucía sigue siendo, si no el último, el penúltimo, y la verdad es que sigue siendo un dato dramático, y los mecanismos de redistribución de la riqueza en ningún caso han mejorado en esta gestión de gobierno. Ahora bien, yo creo que una ventaja que puede tener ahora Juanma Moreno, con la que no contaba, sobre todo en sus primeras elecciones, para mí es la bandera andaluza. Es decir, el PP, el hecho de que el centro-derecha andaluz no formara parte del movimiento entusiasta por la autonomía lo pagó mucho tiempo. Totalmente. Y ahora lo cierto es que si un partido ha agarrado con fuerza la bandera andaluza en estos años, y se ha producido yo creo que un cambio muy evidente, es el Partido Popular, con base a gestos muy sutiles, homenajes a Manuel Clavero, fotos con Rojas Marcos, elogiando el papel de Felipe González en esos años, y a mí es algo que me ha llamado mucho la atención, entre medio foráneo que soy, el ver cómo se ha corregido ese déficit, que creo que también perjudica mucho a Vox. Hablábamos con las elecciones de Castilla y León de la paradoja de que un partido antiautonomista utilice las elecciones autonómicas para crear una cierta hegemonía con Vox. Yo creo que aquí ese déficit lo tiene. Es decir, en Andalucía, al margen de un discurso mínimamente andalucista, es muy difícil superar un determinado techo electoral. Y luego, al hilo de lo que decía Juanma Marqués, es que yo creo que el techo de Vox, 14%, aunque se fuera al 16%, eso que estabas hablando, Juanma, es decir, que pudiera servirle para entrar como segunda fuerza política en determinadas provincias, no es suficiente. Es decir, tendría que irse a un 18-19 y que el PSOE tuviera un resultado absolutamente desastroso. Yo creo que me resulta muy difícil imaginar esa situación. Mariano. Bueno, sobre las posibilidades de Vox, simplemente apuntar que, por ejemplo, en Extremadura, y aquí Pablo me corregirá, donde la sociología es bastante parecida a la de Andalucía, es bastante a la izquierda. Una parte. Bueno, pues ya se ha producido algunos sorpasos en algunos sitios importantes de Vox. Pero no quería entrar en eso. Me parece que lo más interesante de esta noche, no lo más interesante, pero un aspecto muy interesante que han dejado los dos líderes de la izquierda del PSOE, José Ignacio García y Maillo, es el apunte a la sanidad, que también lo ha hecho María Jesús Montero, pero fijaos que ellos mismos han tardado muy poco en apuntar también hacia el PSOE en esa dirección. Yo hablaba antes de hasta qué punto la gestión del sistema sanitario fue un baldón insuperable para el último gobierno del PSOE, el gobierno de Susana Díaz. Ha hablado Maillo algo así como de ellos fueron los que inventaron la modernidad de una sanidad concertada o de una colaboración público-privada, además de la puramente pública. Quiero decir con esto que el debate previsible sobre el modelo sanitario va a enfrentar a las izquierdas y va a ser un elemento de crítica de la izquierda del PSOE, por supuesto al Partido Popular, a la derecha y al gobierno de Moreno, pero rascando un poco más también al PSOE. Y ojo, porque yo me atrevo a anticipar que Vox va a morder también ahí, que Vox va a hacer críticas a la gestión sanitaria de Juan Manuel Moreno. Ya las hace, ya aciertas totalmente, Mariano, porque en su discurso en el Parlamento, en la sesión de control a Juanma Moreno, es casi tan duro como los partidos de la izquierda contra la gestión de la sanidad pública que ha hecho el Partido Popular, porque Vox hace un discurso muy duro contra Juanma Moreno. Sí, y luego un aspecto que no hemos tocado, pero que yo creo que también es interesante. ¿Cuál? Que es esta es la segunda prueba de la gran estrategia de Pedro Sánchez de ir colocando a ministros en los territorios. Hay una comparación que me vais a decir que no es pertinente y efectivamente es muy distinta, hay que salvar muchas distancias y además son dos épocas distintas, pero en su día José María Aznar, en Tu Tierra y Mar, pensó que era una buena idea llevar a Mayor Oreja de candidato
y algunos le dijeron que no era buena idea, y los que le dijeron que no era buena idea eran los que tenían razón. Ahí había muchas más razones, me temo. Había muchas cuestiones, pero en el fondo hay un mínimo que es común. La idea, esta sí que no la ve venir. La idea de ha dicho Juanma Márquez antes algo muy, muy importante. Ha dicho que Montero no ha aterrizado por aquí. Pues, claro, es que no aterrizar por aquí a 2 meses de las elecciones es grave. Es decir, esta idea de que un ministro tiene que ser el que desembarque ahí y sea el candidato, bueno, por ejemplo, en Castilla y León, lo comentábamos el otro día, se ha demostrado que alguien como Carlos Martínez, que conoce más el territorio, puede ser un candidato extraordinario para el PSOE sin tener que haber estado en el Consejo de Ministros. Bueno, es verdad lo que está diciendo Mariano en una parte, ¿no? Que bueno, María Jesús Montero puede levantar el antisanchismo, además, de manera bastante potente en Andalucía, y es verdad también que no está o no parece que esté funcionando esa estrategia. Y sin embargo, pues el caso de Carlos Martínez, bueno, pues es un contrapunto, ¿no? En Castilla y León, o sea que bueno, no está mal visto. Más allá de los adversarios y de la situación de los adversarios, por cierto, que yo creo que Maillo, antes lo ha dicho también Marqués, pero yo creo que Maillo está muy bien situado ahí, tiene mucho recorrido, tiene mucha credibilidad y le puede morder al PSOE en estas condiciones, pero bueno, dicho esto, y más allá de la cuestión de los adversarios, hombre, no sería Moreno Bonilla un político profesional si no hubiera su mijita de politiqueo, ¿no? Interno. Yo creo que hay una parte también en el cálculo que bueno, hay tanta estabilidad, que tanta serenidad, tanto punto de vista ético, tanta honestidad, hombre, que alarga un discurso, parece un cura, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay algún mensaje, ¿no? Hay algún mensaje, aparte de sus 4 presupuestos aprobados y de que lo que viene es una gran incertidumbre. Pues hombre, si se compara con Ayuso y bueno, y ese comportamiento histriónico que tiene permanentemente y que además está en el peor momento seguramente de su gobierno, o con el propio Feijóo, que está completamente atrapado en los marcos culturales de Vox, ¿no? El otro día hablaba de migración y la identificaba no ya con el efecto llamada, que es un clásico, sino incluso con el terrorismo, que ya era como Watch. O sea, esto, bueno, una pasada. Y después en el ámbito internacional, pues dando bandazos respecto de Trump. Yo creo que él se va a presentar como el gran mesías que va a salvar o que pretende salvar al PP de las garras de Vox. Y a lo mejor puede que hasta lo consiga. En Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. Isabel Morillo, directora del Correo de Andalucía. ¿Puede la izquierda jugar algún papel en estas elecciones andaluzas que no sea medirse entre sí y prepararse para el invierno? Podría, claro que sí. Podría jugar un papel definitivo en la movilización del electorado, ¿no? Si el PSOE y las izquierdas consiguen virar el eje de la campaña, ahora mismo tenemos una campaña centrada en la marca Juanma. En el perfil humano de Juanma, en el perfil político de Juanma, en Juanma el político de centro moderado del PP que va a frenar a Vox, que ha dado estabilidad, que, en fin, el relato predominante en Andalucía ahora mismo es en torno a la marca Juanma. Si las izquierdas, todas, el PSOE y las 3 papeletas que tiene a la izquierda, consiguen virar ese eje y que empecemos a hablar, pues vamos a examinar la gestión que ha hecho Juanma Moreno en estos 4 años. Vamos a examinar los servicios públicos, vamos a examinar cómo está la dependencia, vamos a examinar cómo está el tema de la vivienda, vamos a examinar cómo está la sanidad, pues posiblemente ganen mucho. ¿Lo van a conseguir? Me pregunta, ¿es posible? Yo lo veo complicado, pero imposible no, sabe Dios. Queda mucho tiempo de campaña, ¿no? Es verdad que antes, cuando hemos dicho que Montero no ha aterrizado en Andalucía, a mí me parece que es una afirmación demasiado dura. Podemos decir que no ha estado aquí a tiempo completo, pero desde que Montero fue designada candidata y después ya elegida secretaria general en un congreso, porque ocurrió así, su agenda ha estado bastante repartida entre Andalucía y Madrid, pero muy repartida. No hay semana que no haya pasado 2 o 3 días en Andalucía. Si eso es suficiente, no lo sé, pero no podemos decir que Montero no ha aterrizado en Andalucía. Yo desconozco cómo era la actividad de Pilar Alegría en su tierra, pero sí he visto en primera persona cómo ha sido la actividad de Montero aquí. El problema que tiene ahora mismo el PSOE, según te dicen los propios cuadros del PSOE,
es que no tienen el centro político. En Andalucía las elecciones se han ganado siempre en el centro político. Muchas veces escucho, no, es que Andalucía ha virado a la derechización de Andalucía. El PSOE no era un partido de izquierda radical en Andalucía, ni lo ha sido nunca. En Andalucía se ganaban las elecciones en el centro político y se siguen ganando en el centro político. Y en esa disputa ahora mismo el PSOE lo tiene muy, muy complicado. Marqués, porque Pedro Sánchez no juega en el centro político en absoluto, y porque la marca de Pedro Sánchez, que acompaña a María Jesús Montero como una prolongación del presidente del gobierno, puede ayudarla a movilizar 500.000 votos que ellos dicen que obtuvieron en generales y no en autonómicas. Pero desde luego le resta mucho, porque ahora mismo la marca de Pedro Sánchez resta. Perdón porque me estoy extendiendo mucho. En absoluto. Juanma. No, vamos a ver, María Jesús Montero es sevillana, es andaluza, conoce el territorio. Cuando yo digo no ha aterrizado, es que María Jesús Montero como candidata no ha aterrizado en Andalucía. María Jesús Montero, por supuesto que está en Andalucía. El viernes pasado estuvo aquí en Cádiz firmando el convenio del nuevo hospital. Sí, una mujer que sabe de Andalucía y que es andaluza, pero como candidata no desplegado todavía, porque estaba con sus obligaciones en Madrid. Hay una cosa que yo sí pongo en duda. Vamos a ver, esto del antisanchismo y de que es muy malo presentar ministros del gobierno de Pedro Sánchez a las elecciones. El antisanchismo es la cosa más rara del mundo, porque cuando después Pedro Sánchez se presenta a las generales en Andalucía, sube. Entonces, ¿esto cómo es? Pero, Juanma, perdona por alusiones. Sí. Yo no digo que sea malo poner a ministros de Pedro Sánchez. Digo que no tiene por qué ser bueno poner a ministros. Eso, Mariano, estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver. Carlos Martínez es un sanchista entre los sanchistas, pero no necesariamente su figura está ligada a la de haber servido al presidente del gobierno del Consejo de Ministros, que eso es lo que yo quería decir, ¿no? Y por eso he puesto el ejemplo. Es verdad que un poco extemporáneo, pero bueno, creo que ha dado vidilla, de José María Aznar con Jaime Mayor Oreja, ¿no? Sí, es verdad. Es que, no, pero el es ejemplo que te has lucido, María. Vamos a ver. Y deja a mi compañero tranquilo, que está muy bien. Isabel, defiéndeme. No, yo creo que Pedro Sánchez en estos momentos es una persona que aporta a la izquierda. Otra cosa es que la gente Eso es completamente cierto. Claro, otra cosa es que la gente de derecha odie a Pedro Sánchez, que a mucha gente de centro no le guste Pedro Sánchez, incluso al de centro izquierda, pues no sé. Pero Pedro Sánchez es un referente para la izquierda, ¿cómo lo vas a sacar de la ecuación? No lo puedes sacar de la ecuación. Yo no sé si las elecciones andaluzas serán más nacionales o más andaluzas, pero Pedro Sánchez va a tener que estar en esa ecuación. Una persona que ha sido un líder mundial, que le ha dicho no a Trump el primero y no a Netanyahu el primero, que acaba de aprobar un paquete económico importante, ¿cómo lo van a esconder? Por cierto, es absurdo. me ha llamado mucho la atención. Es que después se celebran las elecciones generales y en Andalucía obtiene mejor voto que el PSOE de Andalucía. Me ha llamado mucho la atención que Juanma Moreno, en su discurso institucional de esta noche, haya mezclado episodios muy dolorosos para Andalucía y los andaluces en su llamamiento a la participación y casi pidiendo el voto. Escuchad. Situaciones muy desgraciadas como la de Adamuz o la del tren de borrasca de este invierno han sacado lo mejor de nosotros mismos. Las andaluzas y los andaluces hemos dado un ejemplo colectivo de coraje, valor y serenidad ante toda España. Estoy convencido de que ese instinto colectivo dará como resultado la mejor elección posible el 17 de mayo. La mejor elección. Me parece muy delicado esto, Víctor. No me parece apropiado en absoluto. Y mira, me decía un diputado veterano del Partido Popular que la ventaja que había tenido Moreno Bonilla es que no le obligaban a decir tonterías. Y que eso es un valor importante en políticos que hoy pues que tienen que cerrar la campaña invitando a Vito Quiles, un partido conservador, por ejemplo. Pues nunca se le ha sometido a esa disciplina y él ha podido ser una persona con un discurso que pueda ser más o menos afín a tu ideología, pero que consideras cabal. Yo creo que anunciar un adelanto de elecciones trayendo a colación dos desgracias como estas, pues un intento claro de desacreditar, sobre todo rematándolo diciendo y esto nos llevará a la mejor elección posible. Porque él considera que las ha gestionado bien, Víctor. Él considera que eso lo ha gestionado bien.
Pero lo puede hacer en cualquier otro momento de la campaña, no en la convocatoria. Yo creo que hay de una falta de pudor, desde mi punto de vista, evidente. No sé si esa falta de pudor tendrá rédito electoral o no, pero desde luego a mí también Aimar me ha chocado. Luego, al hilo de lo que decía Isa de María Jesús Montero, y si le puede pesar el formar parte del gobierno de Sánchez o no. Y es que no es una ministra cualquiera dentro del gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, siempre en Extremadura, en Castilla-La Mancha y en Andalucía se han caracterizado los líderes de izquierdas. Recuerdo la famosa declaración que hicieron frente al pacto fiscal de Aznar con Pujol en el Majestic, por tener muy clara que la política en financiación autonómica y tener muy claras las necesidades específicas de estas regiones. María Jesús Montero tiene para mí dos problemas muy importantes, más allá de los presupuestos, de no haberlos aprobado. Ella, en su momento, cuando se lleva a cabo el pacto entre Esquerra y el PSC, en el que de manera más o menos taimada se estaba proponiendo un modelo de concierto para Cataluña, no se opone. Y tampoco ha sabido explicar el principio de ordinariedad. Y eso es algo muy singular de un candidato del Partido Socialista en Andalucía. Ningún otro, ni Susana Díez, ni por supuesto Chávez, ni tampoco lo hubiera hecho Fernández Vara en Extremadura, ni por supuesto Paje en Castilla-La Mancha, hubieran tenido dudas con respecto a ese discurso. Y yo no sé cómo en campaña va a poder articular un discurso razonable para apartarse. Morillo. Sí, no, es verdad que el discurso del agravio aquí lo han alimentado mucho como motor electoral y le funciona. Hace tiempo que no hablamos de la financiación en primer término, porque ya os digo, cuando decís que os ha resultado poco pudoroso que haga esa llamada a la gestión de estas tragedias para la convocatoria electoral, yo no sé si seguís habitualmente a Juanma y solamente tenéis que pasearos por su Twitter y sus redes sociales para ver de lo que va la campaña, ¿no? La campaña va de Juanma en los hospitales cogiendo la mano de los enfermos, Juanma en los colegios abrazándose a los niños, Juanma Moreno en los mítines rodeados de mujeres, Juanma Moreno por la calle en cualquier acto de la sociedad civil coreado, en fin, esto estaba perfectamente institucional, Morillo, de disolución del Parlamento, recurrir a estos episodios tan dolorosos para terminar concluyendo y que esto nos lleve a la mejor elección. Escúchame, que estoy de acuerdo, al dolor, puede ser llamativo, lo puedo compartir, pero que te sorprende. A mí no. Pero es que, mira, Wendy Brown dice que apelar a los apegos heridos siempre genera este sentimiento de autovictimización y eso hace que la gente se identifique con un líder. Es un ejercicio populista absolutamente clásico. O sea que a mí no me sorprende y de hecho conecta bien con lo que está contando ahora mismo Isa, ¿no? O sea que esa imagen de querer estar cerca de las víctimas, de autovictimizarse como pueblo, eso forma parte del populismo y ayuda, porque es que genera una sensación de unidad. Marqués. A mí desde luego es verdad que tengo un problema de pudor con estas cosas. Yo creo que hoy no tenía que haber nombrado a estas dos tragedia, aun sabiendo que Juanma Moreno creo que la gestionó bien, pero yo creo que no venía. Juanma Moreno en este punto de emocionalidad iba rozando el poste, ¿sabes? Lloró el día del 28 de febrero. Vamos a ver, pero lloró el día del 28 de febrero. Tú dices, bueno, venga, vale. Al recordar las víctimas de Hugo. Bueno, vale, o sea, al hombre se le ha podido escapar una lagrimita. Venga, el teatro de la maestranza lleno de gente. Pero es que va a una entrevista de televisión en Hormiguero y casi se pone a llorar también, ¿no? Y ya ahí un poco ya saltan las alarmas, ¿no? Con los cribados llora menos. Claro, vamos, pero que creo que efectivamente está forzando la emocionalidad. Pero es para ganarse el electorado. Es decir, un presidente de la Junta que te dice, que lo ha dicho él, que desde la noche de Adamuz está yendo al psicólogo, está conectando con mucha gente. Yo no sé si Juanma Moreno irá al psicólogo, supongo que irá al psicólogo porque él lo ha dicho. No tengo por qué dudar de ello. Pero lo que sí sé es que de los equipos de emergencia que actuaron aquella noche, el 70% ha recibido asistencia psicológica. Entonces Juanma Moreno está conectando con mucha gente.
Yo creo que es populismo puro, populismo puro, sí. Y además que conecta con algo que él considera que ha gestionado bien, porque mira cómo no se acuerda de las mujeres a las que ha dejado tiradas mañana, tarde y noche, y no una sino varias veces. Por eso no llora. Palop, estoy de acuerdo contigo, estoy completamente de acuerdo contigo, pero ese populismo no es monopolio de Juanma Moreno y del Partido Popular en Andalucía, que yo conozco también a otros expresidentes de la Junta de Andalucía que también eran de una lágrima muy fácil. Dadme un segundo, porque la convocatoria de elecciones en Andalucía ha atravesado un lunes marcado por el giro de Trump en Irán. El presidente ha abonado el terreno para un posible acuerdo con el régimen de los ayatolás, con quien, según Trump, hay negociaciones directas y productivas. Irán dice que no, que de conversaciones directas nada, que esto es todo propaganda de Washington para que baje el petróleo. Lo único que dicen es que hay contactos con países de la región. Bien, hay que cogerlo todo con pinzas, tanto lo que dice Irán como las palabras de Trump, que el viernes pasado decía que no quería ningún alto el fuego y hoy dice que ya está en negociaciones muy productivas para lo que sea. Ahora esa cosa cambia. Aplaza 5 días sus anuncios de ataques contra infraestructuras energéticas iraníes y afirma que hay una quincena de puntos en los que Irán y él están de acuerdo. Pablo Morán, jefe de Internacional de la SER. Buenas noches, Pablo. Hola, Aimar. Buenas noches. Enésimo giro de Trump en esta guerra y nuevas informaciones que contradicen esas mismas palabras que acabas de señalar. El Wall Street Journal anuncia a esta hora la llegada a Oriente Medio de alrededor de 2.200 infantes de la Marina a bordo de 2 buques de asalto con base en Japón y que se dirigen ya a la zona. Tienen previsto llegar a la región el próximo viernes, justo el día en el que termina el nuevo plazo de ultimátum de Trump a Irán para que reabra el estrecho de Hormuz. 5 días más, porque asegura Trump quiere ver cómo van las cosas. Se refiere a unas negociaciones, unas supuestas negociaciones importantes, dice, con Irán, con un alto cargo reconocido, pero del que no ha desvelado su identidad y del que ha llegado a decir que hay 15 puntos de acuerdo. Afirma Trump que Israel va a estar muy contento con ello y Netanyahu le ha dado la razón con algún matiz. Netanyahu espera que ese potencial acuerdo cumpla con los intereses de Israel, pero, en todo caso, anuncia que ellos van a seguir atacando Irán. Obviamente, Irán desconfía de todo esto, considera que todo es una estrategia de Trump para calmar los mercados y niega contactos directos con Estados Unidos, sí con otros países de la región, pero no directamente con la administración Trump. En Teherán creen que pueden estar preparando algo más y, de hecho, el New York Times asegura que el Pentágono está estudiando el despliegue en Irán de una brigada de combate de sus fuerzas de respuesta inmediata. Informaciones, como te decía, Aimar, que contradicen esa supuesta y súbito interés de Trump por la negociación en esta guerra que iba a terminar rápido y que va camino de cumplir su primer mes. Pablo, gracias. Buenas noches. A ti, hasta luego. Buenas noches. Manuel Javois, muy buenas. ¿Qué tal, Aimar? ¿Has estado el fin de semana viendo discursos de Trump sobre la guerra? ¿Qué conclusiones has sacado? Bueno, he estado bastante tiempo viendo y escuchando discursos de él, porque hay resacas imprevisibles. Entonces, y uno no sabe dónde quedarse. Y de verdad, he estado el domingo viendo, escuchando y leyendo las transcripciones de sus discursos, muchos de sus discursos sobre la guerra. También hoy he visto algunos. Se está convirtiendo en gila. Ya la conversión con gila de verdad está, y ahora explico la diferencia, que me está riñendo Mariano con la mirada, su lenguaje verbal, su lenguaje no verbal, su expresión corporal, todos sus mensajes. Es decir, hay una manera de enfocar la guerra que utilizaba Gila para el humor, en que él la está utilizando, gastando chistes, utilizando el humor. Ahora sí que podemos hablar de los límites del humor, cuando no es un no cómico el que los está usando, ¿no? Y entonces uno compara los discursos de ambos y empezando a aparecerse estas conversaciones que no se producen, los buques que pudo haber apresado y tuvo que haber hundido para diversión de sus soldados, y llega a la conclusión de que efectivamente el humor depende mucho del contexto y depende también mucho de la época. Hay una frase que decía Gila con la que quiero acabar hoy, porque me recuerda también a Trump, a su manera. Decía, y tampoco tenemos caballería, cuando estaba hablando con el enemigo. Decía, y tampoco tenemos caballería, estamos enseñando a galopar a los más bestias. Van bien, dan coces ya y comen pienso. Un beso, Javois. Un beso. Hora 25. Aimar Bretos. Hay amigos que te dan consejos que te cambian la vida, que te salvan. Un amigo que me encontré en la calle en diciembre del 75, que era un tipo muy amigo,
pero no nos veíamos porque él seguía militando, entonces no teníamos que vernos para no romper ciertos secretos y ponernos en peligro. Yo en ese momento ya había empezado a trabajar en periodismo un par de años antes, a los 16, y en ese momento escribía sobre fútbol en una revista que se llamaba Goles. Y mi amigo, el Pato, me dijo, pues vos sos un boludo, quiero decir, no puede ser que estés acá y encima firmando en una revista y diciendo dónde estás, porque te van a venir y te van a hacer cagar. Y yo digo, pero no, yo ahora no estoy haciendo nada, no estoy militando. Entonces me dice, tenés que elegir, o volvés a militar o te vas de la Argentina, pero no te quedes acá. Cuando Martín Caparrós habló con su amigo El Pato, los militares no habían tomado el poder, pero ya estaba en marcha en Argentina una guerra sucia contra militantes de izquierda. La Alianza Anticomunista Argentina mataba. Eran meses de secuestros, de atentados, de guerrillas. La peronista de Montoneros y la trotskista del ERP. El ejército ya daba pistas. En octubre de 1975, el general Videla participó en una conferencia de ejércitos americanos en Montevideo, Uruguay. Allí dio un anticipo brutal de lo que estaba dispuesto a hacer. Está documentado que dijo, si es preciso, deberán morir todas las personas necesarias para lograr la paz. El Pato lo mataron un año después, él se quedó, los militares lo mataron. Él se enteró del golpe en Londres. La noticia no le impresionó, la metabolizó rápido. Se daba por descontado el derrocamiento de la presidenta Martínez de Perón. Era un golpe más. Bueno, ya joderán un poco, van a prohibir algunas películas, van a arruinar algunos universidades, van a cerrar algunos teatros. Era como, y seguramente, van a reprimir algo, meterán en cana de presos algunos, capaz que se les escapa un muerto. Entonces, todos supusimos que el golpe del 76 iba a ser más o menos eso. Por eso yo creo que la cantidad también de muertos y demás fue mucho mayor, porque no nos dimos cuenta de que no había ningún precedente de que fueran a hacer, de que alguien pudiera hacer algo así. El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Empezó una dictadura que iba a durar hasta 1983. Era julio de 1976, yo estaba en la facultad. Se me acerca un compañero que era un dirigente de la Federación Juvenil Comunista y me pregunta, ¿vos vivís en la calle Arenales? Y le digo, sí, ¿por qué? No, porque estás en una lista de la facultad. El joven que aparecía en la lista y que acabó saliendo del país poco después es el historiador Carlos Malamud. Ha escrito Golpe militar y dictadura en Argentina, Sur, Paredón y después. Una lista en ese momento era una relación de nombres, en este caso elaborado por el decanato, personal cercano al decanato de la facultad. Yo estudiaba historia. Aunque las universidades ya habían sido intervenidas en 1974, ese control se intensificó con el golpe. No era extraña la presencia policial, sobre todo después del golpe militar, en las facultades. Es decir, las autoridades académicas tenían un grado de implicación con el gobierno militar a partir del golpe y esto se veía claramente. Nosotros tenemos una definición para poder pensar ese periodo, que es pensar a la universidad como víctima de lo que sucedió a partir de la intervención que sufrió y a partir de esa intervención como victimaria también. Guadalupe Godoy es directora de Políticas de Memoria y Reparación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. La Marina, o sea, una de las 3 Fuerzas Armadas del país, se hizo cargo. Hubo desde resoluciones que impedían el acceso de estudiantes a la universidad sin exhibición de documento, hasta lo que luego se acreditó en causas judiciales, que era la provisión de los datos personales y de los domicilios a las fuerzas de seguridad, ¿no? La universidad era el lugar perfecto para detectar y señalar a estudiantes o profesores que encajaban en lo que la dictadura consideraba elementos subversivos. Acá se pudo comprobar que había personal civil de inteligencia infiltrado como estudiante en la Facultad de Ciencias Veterinarias. La brutal represión empezaba a ponerse en marcha. Los militares jerarquizaron y seleccionaron a sus objetivos.
La represión fue el eje vertebrador de todo. En el tratamiento de la represión la unanimidad era prácticamente absoluta y de hecho fue el gran cemento que permitió mantener la unidad de las Fuerzas Armadas hasta el final. Porque había divisiones, en el caso del ejército había tradicionales divisiones entre liberales y nacionalistas, entre quienes estaban más a favor del peronismo y quienes no, pero en el caso de la represión no hubo prácticamente ningún tipo de discusión. Y aunque los militares fueron los que tomaron las grandes decisiones, contaron con apoyos fuera de la estructura militar. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos encargó un estudio para analizar las responsabilidades empresariales en violaciones de derechos humanos. Aunque la lista inicial era de 200 empresas, se centraron en 25. Algunas de las empresas más importantes en términos de su posición económica, en términos de la evidencia disponible, porque sabíamos que teníamos un tiempo finito para trabajar. Victoria Basualdo es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y fue una de las coordinadoras de este informe que se publicó en 2015. Esta investigación de cerca de 1000 páginas es prueba en los distintos procesos judiciales acá en Argentina. Los resultados son escalofriantes. Vimos un proceso de participación activa de los sectores económicos, de los sectores empresariales de estas 25 empresas en la represión. En el 88% de los casos hubo secuestros de trabajadores en los lugares de trabajo. En el 52% de los casos aportes económicos a las fuerzas represivas, financiamiento. En más de la mitad de los casos verificamos la presencia de cuadros empresariales en las detenciones, secuestros y en algunos casos incluso en las torturas. Vamos a explicar por qué razón los acusados, que según la prueba realizada no han disparado un revólver ni aplicado con sus manos la picana, son sin embargo responsables de todos los delitos. Este es Luis Moreno Ocampo en 1985, cuando ejercía de adjunto del fiscal Estrasera en el juicio a las juntas militares. Le preguntamos por el papel que jugaron las empresas en la llegada y supervivencia del régimen. Golpe de Estado del 66 lo hicieron los militares con la Unión Industrial Argentina, que puso a su presidente, José Alfredo Martínez de Oz, como ministro de Economía. El acuerdo era, los militares nos ocupamos de la subversión, los empresarios se ocupan de la economía. Entonces, la responsabilidad política de los empresarios es clarísima. Aunque en el imaginario colectivo ha quedado la idea de que la represión se centró en jóvenes militantes, no hay que olvidar que la clase trabajadora organizada y sus representantes sindicales fueron uno de los colectivos más perseguidos. Por eso, Martín Caparrós sostiene que lo que se planteó fue una especie de solución final para reventar al movimiento obrero. Una solución final que era totalmente necesaria para el cambio de país que ellos querían. Todos los sectores de cierto poder económico que acompañaron el golpe les convino contar esa historia según la cual los militares eran como unas especies de perversos malísimos que andaban matando gente porque eran así. Era como el escorpión, no tenían su naturaleza. Bueno, no. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. El paso del tiempo hizo que los detenidos pasaran a ser desaparecidos. No sabemos nada y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Las madres se acercaban a los corresponsales extranjeros para lanzar sus llamamientos desesperados. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. Los argentinos acabarían incorporando a su vocabulario la jerga militar de la represión. Aprenderían que la parrilla era el somier metálico en el que se ataba a los detenidos para aplicarles descargas eléctricas, que el submarino era sumergir en agua o en cualquier otro líquido a una persona encapuchada para llevarla al borde de la asfixia, que el chupadero era un centro de detención, que el traslado era el eufemismo para ocultar el asesinato. A mí me impresionaba más nuestro idiolecto. Uno decía que fulano o fulana perdió. Por ejemplo, me dijeron, no, el Pato perdió. Y perdió era un verbo muy
curioso, pero muy adaptado a la situación, porque nosotros realmente no sabíamos qué había pasado con esa persona que había perdido. No sabíamos si estaba muerta, si estaba presa, si estaba, qué sé yo, no sabíamos. Para que unos perdieran, se necesitaban recursos, pero también hacía falta saber hacerlo. Para eso fue imprescindible la colaboración de Estados Unidos. Washington concedió suculentos préstamos para renovar y modernizar arsenales de ejércitos de Latinoamérica, y también apostó por la formación y el entrenamiento. La Escuela de las Américas terminó funcionando en el Canal de Panamá, bajo el control de Estados Unidos, y era una escuela donde se formaban altos y medios oficiales de las Fuerzas Armadas de todos los países latinoamericanos. En la década de los 60 y comienzos de los 70 se formaron allí 598 oficiales argentinos. Recordemos que estamos en años de plena Guerra Fría, del enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Mi padre estuvo en la Escuela de las Américas durante 3 o 4 meses aproximadamente. Volvió con una muñeca hermosa que me regaló. Había unos dibujos animados que eran los Picapiedras, y los Picapiedras tenían una hijita que se llamaba Pebbles, y él me regaló a la Pebbles. Después de haber estado esos meses siendo entrenado para secuestrar, torturar y desaparecer personas. Es el caso de Viviana Reibaldi. Es la hija de Julio Juan Felipe Reibaldi. Fue oficial de información del ejército. Se retiró en 1970, pero un año después volvió a trabajar como personal civil de inteligencia hasta 1986. Murió impune en 2002. Ella no es la única que reniega de su padre. Yo soy Erika Lederer, cofundadora de Historias Desobedientes. Somos hijos y familiares de genocidas que repudiamos el accionar criminal de nuestros familiares, en este caso mi padre, que era Ricardo Lederer, el segundo jefe de la maternidad clandestina de Campo de Mayo, uno de los peores centros de tortura y exterminio de la República Argentina. Mi nombre es Liliana Furió, soy la hija de Paulino Furió, un militar argentino del ejército argentino, oficial, teniente coronel. Él en Mendoza fue jefe de inteligencia del comando de la brigada y jefe de operaciones consecutivamente. Por ese periodo y su responsabilidad directa en el genocidio que cometió la última dictadura militar en Argentina, es que fue condenado a cadena perpetua. Él llegó a tener 3 sentencias firmes, tenía como 12 causas. Murió en el 2019. Yo soy Pablo Berna, soy hijo de Julio Alejandro Berna, un médico militar genocida que no fue juzgado, se encuentra impune, él está vivo, soy militante por los derechos humanos. Todos tienen en común ser el reverso de sus padres. 1 de marzo del 77 ingreso a trabajar en una empresa nacional del Estado e inmediatamente empecé a conversar con Isabel Rey, que estaba a cargo de la oficina donde a mí me ubicaron. Isabel Rey me contó que habían irrumpido en su vivienda de forma muy violenta y golpearon fuertemente a su marido, un médico, el doctor Rubén Gerardo Salinas, a la vista de su esposa y de sus 3 hijitos, y se llevaron a Rubén muy herido ya por los golpes. Isabel no tenía ningún tipo de respuesta, estaba en carne viva del dolor, y le dije inmediatamente: mi padre es militar, yo voy a pedirle a él que averigüe por cualquier parte, que averigüe qué pasó, porque esto no puede ocurrir en nuestro país. ¿Qué es esto de que una persona no se encuentre, que desaparezca? Yo vivía en la Luna de Valencia, yo estaba desconectada de esa realidad de las desapariciones. Cuando hablé con mi padre, le pedí de verlo y le pregunté, le expliqué lo que había pasado. Él me prometió averiguar y semanas después volvió y fue nuestro primer enfrentamiento. Cuando me dijo que se estaba librando una guerra en nuestro país,
que en toda guerra mueren inocentes, que seguramente Rubén había sido uno de esos inocentes. Y yo ahí reaccioné con mucho enojo, y ahí marqué claramente que yo no compartía su punto de vista. Arrancó la democracia en el año 83 en Argentina. Yo empecé a preguntar, porque se empezaron a saber parte de los horrores que habían cometido. A mí me dijeron, no, acá en Mendoza no fue tan así. Y yo me quise quedar con eso, obviamente. Por muchas diferencias que una puede tener con un padre o una madre, siempre trata de poder entender o de poder priorizar un vínculo de familia. La cuestión fue que cuando llegaron los juicios, gracias a una decisión política, a partir del año 2006, más o menos 2007, a él lo vienen a buscar directamente, lo viene a buscar la penitenciaría. Cuando él lo vienen a buscar, estábamos comiendo un asado en familia. Lo vienen a buscar y se lo llevan. Entonces yo ahí digo, pero entonces hay información, hay gente que ha declarado, hay datos. Erika tuvo que ir encajando piezas. Primero las conversaciones en casa cuando ella era muy pequeña. Cuando cerraban, hago una pregunta de la cual no hay una vuelta atrás, que es si había matado. La respuesta fue que sí. Y posterior, fundamentación, que es la que siempre daba, por lo menos en mi casa, que era había que frenar de algún modo el avance del comunismo en toda América Latina. Ya en la universidad empezó a empaparse de otras historias gracias a lecturas, archivos. Comprendió que los documentos en los que se hablaba de un médico exaltado se referían a su padre. Yo ya sabía que le decían el loco. Y ahí dice el loco con pretensiones de depurar la raza. El loco es un apodo que tuvo casi toda su vida en distintas instituciones de pertenencia. Cuando Argentina volvió a ser una democracia, fue uno de los carapintadas. Así se llamaba al grupo de militares argentinos que buscaron frenar los juicios por violaciones de derechos humanos. Del movimiento carapintada, yo tengo recuerdos muy vívidos de esa época, porque de hecho se atrincheraron ahí en Campo de Mayo. ¿Y qué buscaban? Buscaban impunidad. Llegaron las leyes de obediencia debida y punto final, que se derogaron en 2003. Y la justicia siguió su curso, aunque con muchas trabas. Nosotros nunca hicimos ningún pacto de silencio como sí lo tienen los genocidas. El silencio a nosotras y nosotros nos fue impuesto. Entonces nosotras y nosotros que logramos romper esa imposición de silencio, ahora lo encontramos reflejado en la legislación penal, ¿no? Han intentado hasta en 3 ocasiones que se reforme el Código Procesal Penal para denunciar y declarar en juicios como testigo de cargo. No pueden porque hay un vínculo familiar y la legislación argentina prima la protección integral de la familia, aunque ellos tengan el vínculo roto. Pablo pudo contar lo que sabía en las causas contraofensiva montonera y los vuelos de la muerte, porque su padre no era uno de los acusados. Digamos que mi madre convoca a mis 2 hermanas para contarles cosas del pasado de mi padre. Esto mi madre decide hacerlo a raíz de una conflictividad familiar que había entre mi madre y mi padre. Una de mis hermanas no quiso ir a escuchar porque se imaginaba por dónde venía la cuestión. Otra de mis hermanas sí escucha. Y mi madre incluso le impone a ella que no me vaya a contar nada a mí porque mis padres en ese tiempo ya yo no les resultaba, entre comillas, confiable y menos con estos temas. Y mi hermana pasan 3 días y dice, ¿cómo puede ser? Pablo hace años que viene preguntando y le mienten y yo que no pregunto nada me tiran esto por la cabeza, porque hay que estar en el lugar de una hija que no está en esta búsqueda de esta verdad y que de repente, así como si fuera algo insignificante o algo poco importante, le dicen que su padre participó del secuestro de las compañeras y de los compañeros. Ellos le decían siempre los subversivos. Y bueno, el detalle que contó mi madre era que él mismo iba también en esos vuelos, pero que no tenían que hacer más nada que aplicar las anestesias, los médicos. Y que iban en el vuelo, viajaban en el vuelo, con el motivo de si alguien se descompusiera o pasara algo. Yo supongo que la preocupación sería por el resto de la tripulación
de militares, no de las víctimas, obviamente. En una oportunidad contó, obviamente no se ubicaba él en el lugar de los hechos, pero contó que habían recibido en algún momento la orden de arrojar los cuerpos que para los vuelos de la muerte, que habían recibido la orden de que tenían que ser vuelos de 200 kilómetros mar adentro o más de 200 kilómetros mar adentro, porque habían aparecido cuerpos en la costa. Después quedó con su padre. Él no sabía de qué es lo que yo le iba a plantear. Como era en un barcito muy tranquilo, un ambiente muy tranquilo y poca gente, muy poca gente, pero no dejaba de ser un lugar público y por eso en esa charla no hubo, en ningún momento se levantó la voz ni nada, pero fue demasiado tensa. Y él me, prácticamente acorralado argumentalmente, no pudo negármelo más y me lo termina admitiendo. 2 meses después, su padre le dio más información a su hermana. Mi padre le dice que estaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ese momento en el país y que habían recibido la orden de no desaparecer más personas. Entonces que había 4 subversivos, los llamaban ellos, para nosotros son compañeros, que los querían eliminar y orquestan un plan donde simulan un accidente de un auto que cae a un riacho o a un arroyo, les aplicaron las mismas anestesias que aplicaban a los vuelos de la muerte, de manera que, y le cuenta todo esto mi padre, ¿no?, que quedaban las personas paralizadas muscularmente y seguían respirando. Entonces las autopsias, habían previsto que las autopsias iban a arrojar como resultado de muerte la asfixia por inmersión, ¿no? Su padre vive y todavía no ha sido juzgado. El de Erika se suicidó en 2012, cuando quedó acreditado que había falsificado el certificado de nacimiento de Pablo Javier Gaona Miranda, hijo de una pareja que había sido secuestrada por los militares. Acorralado por la justicia, encontró esa salida, ¿no? Los militares tienen un maldito pacto del silencio. Prefieren la muerte a hablar. La propia muerte y llevarse todo lo que saben a la tumba a hablar, ¿no? No logramos a través de los años que hablen, que digan lo que saben. Pero murió siendo fiel al pacto de silencio que había firmado con las Fuerzas Armadas, sabiendo que legaba a su hija un profundo dolor y una eterna vergüenza. No contaron todo lo que sabían, tampoco se avergonzaban. El argumento es que los ejércitos vencedores no tienen que dar explicaciones a nadie de nada de sus acciones. A lo que yo le dije, pero escúchame, vos cometiste crímenes atroces y sos católico y crees en Dios. Claro, me dice, porque a mí Dios me ha perdonado. Y yo creo que le respondí algo así como, ¿qué Dios? Porque con los crímenes que cometieron no hay Dios que los pueda perdonar. Fue su frase, fue la parte más piadosa de la dictadura, apropiarse de los bebés y no matarlos, porque habían muchos que querían matarlos, que la política de muchos era asesinarlos y en definitiva se decidió no asesinarlos, y apropiarse de los bebés. Esto desató una furia terrible en mí, ¿no? Porque robar bebés es lo más bajo que puede haber, ¿no? En el caso de Liliana hay un silencio que no olvida, un silencio que la dejó sin palabras. Por cómo pienso y por mi vida, mi elección de vida, sería también seguramente una persona desaparecida. Y no me contestó. Bueno, es toda una respuesta, ¿no? Tal cual. Roberto Cipriano García era un niño que tenía miedo a bañarse en el Río de la Plata. Hoy trabaja en la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires. Y cuando cumplí entre 7 y 8 años, empecé a escuchar en el pueblo relatos de mucha gente que se ahogaba. La gente se ahogaba en el río, pero el relato era frecuente. Se ahogó uno, encontraron un cuerpo, encontraron otro. Así que a mí me empezó a dar mucho temor y entonces tenía miedo de ahogarme y por 2 o 3 años dejé de ir al río. Esos cuerpos de los que había oído hablar ese niño no eran bañistas, pero no se sabía. Cuando se convirtió en abogado, tuvo que llevar el caso de un hombre con problemas de alcoholismo. Hablando con él, supo que había sido bombero en el pasado y se quebró. Me cuenta el gran trauma que le había ocasionado a él ser bombero voluntario
y que en el 76 lo empiezan a mandar justamente a las costas del Río de la Plata a recoger los cadáveres que aparecían. Él encuentra, por ejemplo, una mujer que tenía los brazos atados con alambre en la espalda, con los miembros quebrados, encuentra otro cuerpo con un agujero de bala en el cráneo. Entonces él se da cuenta que no era que las personas se van, sino que había algo más ahí, y le prohíben totalmente hablar del tema. Él nunca habla del tema, y bueno, empieza un deterioro de su salud mental y termina en esa situación de alcoholismo y muy angustiado, ¿no? Y allí, entre otros, fue arrojado el hijo de una gran compañera, que es Iris Avellaneda, el negrito Floreal Avellaneda, con 14 años, después de haber sido brutalmente torturado. Entonces el río para mí significa los compañeros que no están. Y me da cierta culpa pensar que en esos años en Mendoza yo fui sumamente feliz, porque no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Y me da a veces mucha culpa pensar lo feliz que era mientras estaban masacrando a tantas compañeras y compañeros que hoy siguen desaparecidos. Uno de esos desaparecidos es el escritor Rodolfo Walsh. Estuvo vinculado a la guerrilla de Montoneros y en el primer aniversario de la dictadura redactó Carta abierta de un escritor a la Junta Militar. La releemos con Caparrós, que trabajó para él en el diario Noticias. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en El Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina. Walsh mandó personalmente ese escrito a las redacciones de los medios de comunicación. Fue lo último que escribió y lo último que hizo. Fueron a por él mientras distribuía las primeras copias de esa carta. Intentó defenderse con la pistola que llevaba encima, pero no pudo. Se lo llevaron. Donde lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. Y solicito que al fallar en definitiva se los condene a las siguientes penas. Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua con la... Luis Moreno Ocampo estaba al lado del fiscal Estrasera cuando hizo su alegato final en el histórico juicio a las juntas militares. Mi tío, que era un coronel retirado, no tuvo nada que ver con la represión, un hombre íntegro, perfecto, lo fue a ver al general Videla avergonzado, diciéndole que yo era sobrino de él, y que entonces lo único que podía hacer, y le prometirá a su palabra que lo iba a hacer, nunca más iba a hablar conmigo. Para ellos, que lo juzgáramos, para mi familia militar, era una traición, un traidor. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Videla se levantó junto al resto de acusados. El policial desaloje la sala. Se quedó mirando, desafiante, a los que abarrotaban la sala. Señores, de pie, por favor, silencio en la sala. Les estaban gritando que eran unos asesinos. Habían perdido. Un reportaje de Marisol Rojas y Aimar Bretos. Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.